Bueno, pues ¿se oye ahora? Sí. Vale. Pues nada, es la charla de esta tarde está titulada Cortés y la leyenda negra. Esta charla debemos inscribirla en la... No se oye nada. No sé. ¿Ahora? ¿Mejor? Acércatelo un poco. No. Vale, ahora mejor, ¿no? Bueno, lo que decía es que esta charla de esta tarde pues debemos inscribirla o relacionarla con la exposición, el itinerario de Cortés, que está teniendo lugar en la sala de exposiciones del Canal, que yo visité y que pues recomiendo lógicamente visitar. Debo agradecer, por supuesto, al Instituto de México, a la Embajada de México y a la Editorial Encuentro, pues que hayan organizado este acto o este evento, como se dice ahora, que me ha colocado en esta mesa. En fin, bueno, lo que decía es que la conferencia se titula Cortés y la leyenda negra. En el título pues hay dos bloques unidos por esa I un poco siempre conflictiva, y uno de ellos es la figura de Hernán Cortés, por todos conocida, y lo que es la leyenda negra. La leyenda negra, que es el título del libro que yo he escrito, pues es un prisma ideológico que se interpone de algún modo entre el público en general y muchos historiadores en particular y los hechos que van vinculados sobre todo al despliegue e incluso la propia esencia del Imperio Español. La leyenda negra, algunos estudiosos o historiadores, en concreto Sverek Arnoldsson, la sitúa en cuanto a su origen y génesis en la estancia de los españoles en Italia. En aquel momento, según él, pues empezarían a brotar las semillas de lo que constituiría ese frondoso árbol que es la leyenda negra y que afecta, si la aceptamos, que yo no la acepto, pues que afecta a todo el desarrollo del Imperio Español y que alcanzaría hasta nuestro propio presente, como podremos ver. Por dar una definición canónica de leyenda negra, pues yo creo que lo más rápido y lo más sencillo es remitirnos a la definición que de leyenda negra hizo Julián Juderías hace justo 101 años. El año pasado se cumplió el centenario de la publicación de su libro La leyenda negra, todo un clásico que recogía unos trabajos periodísticos y que da el pistoletazo para algunos de lo que es la leyenda negra como concepto historiográfico, aunque como se sabe, no soy yo el único que lo ha dicho, pues leyenda negra es un rótulo que acuña Emilia Pardo Bazán en 1899 en una conferencia que da en París en el mes de abril, y a la que haremos alguna alusión dentro de un ratito. Entonces, leyenda negra sería lo siguiente, leo citando a Julián Juderías. Por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos, enfatizo las palabras que me parece que son las más importantes, que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre con el carácter de los españoles como individuos y como colectividad. La negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, malinterpretados o falsos en su totalidad, y que finalmente la afirmación contenida en libros al parecer respetables y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera, de que nuestra patria constituye desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. En una palabra, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que, habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Como estamos en México, habría que decir que aunque esto se produce una vez que han cristalizado, se han constituido esa veintena de naciones que suceden al Imperio Español, digamos que a México le afectaría
pues toda aquella historia común que tenemos a través del imperio, o más concretamente de los virreinatos. Eso por lo que respecta a la leyenda negra. Por lo que respecta a Hernán Cortés, pues como decía hace un momentín, la leyenda negra, muchos creen que ya está presente o aquellos motivos que dan pie a ella en Italia, pero desde luego cuando se amplifica esa guerra propagandística, porque en definitiva en gran medida eso es lo que es la leyenda negra, pues es a raíz del despliegue español por América, su descubrimiento y conquista, hay que decir las cosas por su nombre. No estoy de acuerdo en llamarla encuentro porque es un encuentro muy particular. Y entonces, por lo que atañe a esa historia común, que como digo, tenía virreinatos a ambos lados del Atlántico, unos virreinatos marcados por unas características pues comunes, el fanatismo religioso católico que se le pudiera atribuir a la España toledana o aragonesa, pues sería análogo al que tendrían el virreinato del Perú o el virreinato de México, o incluso las reducciones jesuíticas, llegando un poquito más atrás. Pues como digo, la leyenda negra afectaría a ambos territorios por igual. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la escuela de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico. Entendemos que la historia universal está constituida por el enfrentamiento y despliegue de imperios, entre los cuales cabe distinguir dos clases, no siempre diferenciadas con una nitidez total, quiero decir que no se trata, precisamente aludiendo a las palabras clásicas de la leyenda negra, de una leyenda negra y otra dorada, no se trata de contraponerlas, pero sí se podrían distinguir imperios de carácter generador y de carácter depredador. En el caso español estaríamos ante entendemos que un clásico caso de imperio generador, que habría que contraponer a imperio generador en el sentido, que, por ejemplo, de la fundación de ciudades, de la incorporación de la población a las estructuras e instituciones imperiales del momento digo. No podemos ver las cosas que pasaron hace 500 años como si estuviéramos en el 2015, que es el año en el que estamos. Frente a estos imperios generadores, podríamos citar otro caso, para no pecar de chauvinistas, como es el caso del Imperio Romano, que acabará dividiendo España pues en la interior, citerior y ulterior, y bueno, otros muchos territorios. Como digo, imperios depredadores, cabe citar el británico. Tengo que decir que yo para esta charla de hoy he escogido, precisamente para eludir cualquier desliz chauvinista, a historiadores mexicanos ya clásicos: Juan Miralles, Hernán Cortés, inventor de México. El propio rótulo, el propio título da muchas pistas de lo que se defiende ahí. Y luego esta monumental biografía de José Luis Martínez, ya muy clásica, Hernán Cortés. Digo esto porque el propio Miralles, que bueno, pues no había leído a Bueno, seguramente, ya señala y subraya el hecho de que la presencia de británicos en la India no supuso la interrupción de incineración de viudas, por ejemplo. Y bueno, pues por dar alguna característica de los imperios depredadores, tendríamos que decir pues que se limitarían a quedarse en las costas, a extraer mercancías humanas y no humanas, y a fundar sobre todo compañías frente a lo que fundó España, que en gran medida serían ciudades y estructuras de Estado, o el Imperio Español, si queremos. Bueno, esto como una especie de prolegómeno de lo que vamos a desarrollar ahora. Hernán Cortés es un personaje, yo creo que conocido por todos, polémico en gran medida, polémico hasta el punto de llegar, por ejemplo, a ser representado como figura en la portada del libro, que es el mural de Rivera del Palacio Virreinal, con estas características de un ser que en lo figurativo es deforme y que entendemos que Rivera quiere transmitir la deformidad moral del personaje. Vamos a tratar de seguir en analogía con la exposición Itinerario de Cortés, pues un itinerario vital de Cortés que ustedes seguramente conocerán y que nos detendremos lo menos posible, porque quizá lo más importante, si hemos dicho que la leyenda negra pues es un conjunto, un enjambre de relatos, la leyenda negra tiene mucha ideología, pero tiene mucho de tecnología, por cuanto
la imprenta será la herramienta más importante y la que amplifica todos estos relatos, pues como digo, yo creo que nos interesará mucho ver cómo del personaje histórico se puede llegar a esta deformación, y creo que se pueden seguir un poco las pistas y algunas son un poco sorprendentes. Bueno, pues Cortés es un hidalgo español, extremeño, de Medellín. Sus padres eran hidalgos, su padre además había luchado del lado opuesto a los vencedores, es decir, del lado opuesto a Isabel de Castilla, lo cual no le impidió pues tener una vida más o menos con cierta influencia en altas instancias, como se verá por el hecho de que Martín Cortés, que es el padre, pues es el representante de Hernán Cortés a este lado del océano, en una época en la que ni había WhatsApp ni teléfono móvil, y había que poder pisar esas estancias para llevar adelante algunas quejas o algunas solicitudes. Su madre es Catalina Pizarro Altamirano. Pizarro, como bien es sabido, es familiar de Hernán Cortés. Pizarro es auxiliado por su familiar Cortés, se entrevista con él, y esa filiación viene por vía materna, por una vía materna, la cual, si tiráramos hacia arriba en el árbol, encontraríamos también un notario. Es decir, estamos ante una familia pues más o menos de una nobleza media, podemos decir así, que permite a Cortés, hay dudas de si es un hijo único o tuvo 3 hermanas, yo no he sido capaz de despejar esa incógnita, se lo dejo a los más eruditos, y ello le permite a Cortés pues estudiar leyes. Tampoco queda muy claro si acabó la carrera o no en Salamanca, pero sí que está claro que, bueno, pues que Cortés tuvo los recursos legales mínimos para saber al menos de la importancia de los mismos, porque Cortés se cuida muy mucho de que en esa carrera que hay hacia el continente, hacia tierra firme, pues consolidar su posición mediante documentación legal, por decirlo rápidamente. Como digo, Cortés participa o se forma en Salamanca, hasta donde se formara. Pasa a las Antillas. Allí en las Antillas pues llega a amasar una importante fortuna, que es la que le permite pues armar una expedición para dirigirse a tierra firme, que es la zona donde los españoles estaban ya desplegándose. Podríamos decir que casi hay una carrera por llegar allí, y una pugna por una cosa muy importante. Había 2 formas de llegar o 2 formas de arrancar, que eran las de la expedición y la de la población. La de la población pues evidentemente tiene más peso, y de eso se trataba, de intentar asentarse allí y no simplemente ir descubriendo tierras. En fin, él tiene una relación compleja con Diego Velázquez, que es la figura más importante en esas islas en ese momento. Y bueno, en definitiva, él acaba armando una expedición y llegando a tierra firme. Esa expedición es muy pequeñita, lo digo para ver ahora cómo puede, con ese punto de arranque, llegar a Tenochtitlan o México, y qué es lo que ocurre por el camino. Se trata de 400 hombres, 16 caballos. El número de caballos es tan corto que incluso se sabe de algún nombre de alguna de las bestias. 3 artilleros y 13 escopeteros. Esto también es importante señalarlo, porque evidentemente el uso de la artillería en esos momentos es impactante para gente que estaba luchando con armas de obsidiana y de piedra, pero a mí me parece, y creo que es sostenible, los méritos de Cortés no se los da tanto la artillería como el conocimiento de las estrategias y de las alianzas, y eso es lo que le permitirá, como mínimo, sobrevivir y después conquistar. Bueno, pues el primer contacto, el primer encuentro que tiene con indígenas allí, pues pueden ustedes imaginar que fue discutiblemente amistoso. Pero bueno, se producirá la batalla de Centla, que es ganada por Cortés. Hay un detalle, estas cosas parecen anecdóticas, pero luego veremos cómo afloran. Hay un detalle importante, porque en la batalla de Centla dicen que aparece el apóstol Santiago en auxilio de los españoles frente a los idólatras, que así es como se les llamaba en el momento, antes del desarrollo de la antropología y del relativismo cultural. Bueno, pues la intercesión de Santiago es tan discutible como que Bernal Díaz del Castillo, uno de los capitanes y el famoso cronista discutido últimamente, pero vamos, que
yo creo que es de obligada lectura, la verdadera historia de la conquista de Nueva España, escrita por Bernardino del Castillo. Bernardino del Castillo dice que él no vio ese caballo blanco de Santiago probablemente porque era un pecador. Bueno, pues siempre ha habido clases, en fin. Justo después de esa victoria se producirá un hecho importantísimo para Cortés, como es la entrega de tres, me parece que eran tres esclavas indias. Una de ellas que tendrá un papel importantísimo y que ha acuñado un adjetivo de tintes negativos, como es el malinchismo. Me estoy refiriendo a Malinche, la india que se le entrega, entre otras, y que junto con Jerónimo de Aguilar son las llamadas lenguas, aquellas personas que le permiten comunicarse con los tabasqueños, con los tlaxcaltecas y finalmente con los mexicas, que esa era la estructura ante la cual él se encuentra. Hay que decir, de entrada, apresuradamente además, que no se puede considerar, como algunos pretenden, y por muy negros legendarios que nos queramos poner, que se trata de masacrar al indio. El indio es una abstracción, lo que existían eran bandas de indios o de indígenas, sociedades en mayor y menor grado de desarrollo. Estas eran cuestiones discutibilísimas. El asunto de la lengua, pues de la escritura, será un asunto crucial para ver si hay derecho o no a tutelarlos de algún modo y a elevar su estado de civilización. Estas son tesis de Sepúlveda que seguramente ustedes conocerán mejor que yo. Bueno, pues como digo, esta es la situación, y como contábamos hace un momentín, Cortés tiene mucho interés en asentarse, en consolidar su posición. Enseguida fundará un municipio que es una tradición muy castellana, muy clásica, y un municipio además que se hace a traza y cordel, siguiendo pues esa tradición que nos remitiría incluso a Grecia en cuanto a su despliegue colonial. Y él pues es nombrado enseguida capitán y justicia mayor. Aparte de eso, de los bienes incautados a los indígenas, él manda ya una parte, el famoso quinto real, o lo que pudiera haber mandado en ese momento a Carlos V. Esta es una manera de ir consolidando y de ajustarse al ortograma clásico español en América. Bien, pues ya tenemos el Cabildo de Veracruz. Justo nada más empezar, Cortés no se encontrará con Moctezuma, pero sí se encontrará con emisarios de Moctezuma. Moctezuma, como bien saben, tenía sojuzgados a una serie de pueblos, y se producirá un juego. Hay que decir que Miralles pone en duda el hecho de que Moctezuma fuera un simple hombre obsesionado con los acertijos y el miedo a la leyenda de Quetzalcóatl, que vendría desde el saliente para recuperar su trono, porque, como veremos un poquito más adelante, cuando está en los palacios de Cortés, él pudo perfectamente escapar, él se divirtió, y aunque sufriera una conmoción como todos los que allí estuvieran, pues Miralles más o menos dice que Moctezuma fue consciente de que estaba ante un cambio trascendental e irreversible. Eso, bueno, es un tema discutible que no vamos a entrar ahora mucho en él. El siguiente punto de este itinerario que estamos ahora reconstruyendo rápidamente para ir cuanto antes a otros temas más relacionados con el mito y la deformación de Cortés es la toma de Zempoala. En Zempoala está el cacique gordo. En Zempoala, con el que se establece una buena relación, tras tirar los ídolos escaleras abajo de los adoratorios, también llamados mezquitas, por aquello de lo no cristiano y por aquello de los parámetros con los que se movía un español de la época. Y como digo, pues se establece ya una pequeña alianza con el cacique gordo de Zempoala, y este es el paso previo a uno de los momentos esenciales, que es la llegada a Tlaxcala. Los españoles llegarán a Tlaxcala y serán repelidos, por supuesto, por los caciques y por el ejército que allí está. Pero esto es esencial, hay que ver qué ocurría en Tlaxcala. En Tlaxcala era un territorio, como decíamos antes, uno de los territorios sojuzgados por los mexicas, hasta el punto de tenerles, no sé si prohibida, probablemente no, pero sí muy racionado un producto tan importante para la vida como es la sal,
hasta el punto de que carecían de algodón y ellos precisamente renunciaban por no incrementar el nivel de tributos que hubieran tenido que pagar. Y hasta el punto, esto es esencial, de que de allí se extraían muchos de los que eran sacrificados en los grandes templos de Tenochtitlan a los dioses segundogenéricos a los que adoraban los mexicanos de la época. Aparte de eso, y es un dato muy interesante, Tlaxcala suponía un banco de pruebas, un campo de entrenamiento para los guerreros mexicas. Entonces había que tener esa población pues, para proveerse, digamos, de sparring y de carne humana, porque no olvidemos que estamos ante sociedades antropófagas que no precisamente practicaban la antropofagia ritual, sino que se puede defender que en gran medida era gastronómica. Allí hay dos caciques que destacan, Xicotencatl y Maxicacín, que tras ser bautizados trocarán sus nombres por los mucho más castizos de Don Vicente y Don Lorenzo. En esas refriegas que estamos describiendo mueren dos caballos. Esto, que parece una anécdota, es importante reseñarlo, porque yo creo en este juego que dice Miralles que pudo haber estado desarrollando de algún modo Cortés, de creer y no creer en la leyenda. Evidentemente el mito de ese que tanto nos han contado, de que los españoles pensaron que estaban ante un mismo animal, cuerpo de hombre, bueno, el cuerpo de hombre y caballo todo unido, pues ahí matan dos caballos, y yo creo que es muy raro mantener esa creencia. Es decir, que esto puede parecer anecdótico, pero de cara a desmontar algunos de los argumentos ya clásicos, el de la artillería o el de los caballos, pues tiene alguna repercusión, pienso yo, que puede tener. Tras Tlaxcala encontramos, digamos, la primera mancha en el historial de Cortés. La primera mancha se produce en Cholula. Cholula es otra de las poblaciones a las que ellos llegan, son recibidos, los aposentan, les dan víveres, pero empiezan a darse cuenta que los víveres, según avanzan los días, van decreciendo. Bueno, pero aparte de esto, pues tenemos, entra en escena la famosa Malinche, ya convertida en Doña Marina, ya cristiana, a la cual una vieja le previene de que se está fraguando una emboscada, una celada, para acabar con los españoles. A ello hay que añadir pruebas según las cuales pues, los españoles habían observado ya que habían tapiado algunas calles, que había trampas en el suelo y que había en las azoteas acopio de piedras para propiciar una matanza. Es un punto polémico y quizás la megafonía también se suma. Bueno, ¿se oye ahora? Bueno, esta matanza sobre todo es puesta en cuestión en cuanto a la acusación de que Cortés la hace gratuitamente, sobre todo pues por figuras acuñadores de la leyenda negra clásicos, como ese Bartolomé Las Casas, al cual pues responden gentes también de la iglesia, como por ejemplo Motolinía. Y son acusaciones que muchas de ellas, de estas manchas que estamos aquí describiendo en cuanto a la conducta de Cortés, que sería en este sentido, por eso volveríamos a esta unión leyenda negra Cortés, pues un representante de todos los males del despliegue español, codicioso, lujurioso, asesino, intolerante, fanático religioso, todos estos epítetos que ha recibido España a través de este prisma negro legendario. Pues como digo, estas acusaciones suelen ser posteriores. En cualquier caso, quédese quien quiera con cada una de las razones, pero parece ser que esos preparativos para dar una respuesta nada hospitalaria a los españoles estaban ya puestos en marcha, y ahí se produce esa famosa matanza que ha quedado desde luego en el llamado imaginario colectivo. Bueno, ya estamos en Cholula. Moctezuma es consciente del avance casi imparable de un Cortés que ha unido a su pequeña tropa todas las huestes tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, además Cortés es muy hábil, cuando llegan unos emisarios, esto se me había olvidado contarlo, ahora lo cuento, llegan unos emisarios de Moctezuma, él los captura, como poniéndose del lado de los tlaxcaltecas, pero los suelta por la puerta de atrás para que vayan a intentar ablandar de algún modo a Moctezuma. Moctezuma seguirá enviando emisarios, incluso llegará a proponer ser tributario de Carlos V,
Todo ello con el objeto de impedir la llegada a la ciudad de Tenochtitlan que se acabará produciendo. Y en efecto se produce la llegada de los españoles y se produce el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Hay que decir que los españoles quedaron fascinados cuando vieron aquella ciudad lacustre. Hay dos lagos, uno salado y otro dulce. Ellos compararon a Tenochtitlan con Venecia. Había cuatro y una ramificación, parece ser, 4 canales que comunicaban las tierras circundantes con esa isla central donde estarían la zona sagrada de los mexicas, y como digo, se quedaron muy impresionados. En cualquier caso, el día 8 de noviembre de 1519 se ven cara a cara Moctezuma y Hernán Cortés. Es muy interesante, y esos serían trabajos que se podrían hacer perfectamente, ver precisamente, y porque hay muchas claves, creo yo, cómo aparece Moctezuma, un individuo al que le van limpiando toda la tierra, es un individuo casi intocable, casi sagrado, y cómo aparece un Cortés que es el representante de un imperio que está al otro lado del Atlántico, que tiene todas esas experiencias que él pone en marcha en cuanto a la diplomacia, en cuanto a la estrategia bélica y a los acuerdos internos, y cómo quien le envía a él no es una autoridad eclesiástica, aun cuando se acusara de cesaropapismo a Carlos V. Carlos V es un político, por más que fuera un político absolutamente católico, como es bien sabido, y por más que pues pusiera todas las herejías con las que tuvo que lidiar. En definitiva, el 8 de noviembre de 1519 se produce ya ese encuentro o choque, como ustedes quieran. Como anécdota personal, tengo que decir que el día 8 de noviembre de 2014, como estábamos casualmente en México, pues fuimos a ver, ahora entraremos en ello, la tumba de Cortés. Yo he ido 2 veces a la Ciudad de México, en las 2 veces he ido, por supuesto, a ver esa lápida. Y en este caso, pues fui coincidente con un congreso sobre narcotráfico y política y Estado, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. Fuimos con un compañero mexicano, Manuel Llanes, y 2 españoles, Joaquín Robles y Gustavo Bueno Sánchez. Estuvimos viendo pues el Hospital de Jesús, estuvimos viendo la tumba de Cortés, lo que hay allí, y curiosamente, esto es una casualidad absolutamente no buscada, el chofer se apellidaba Cortés, pero bueno, esto es una mera anécdota. Lo cierto es que, ya hablando más en serio, a un costado de la iglesia tenemos una inscripción en un pésimo estado de conservación, lo cual indica de algún modo pues qué es lo que hay en relación con la figura de Cortés, al menos desde algunas instancias. Y bueno, pues esta es una situación que está así, y que pues quizá ahora que se avecina el 5º centenario de ese encuentro sea un buen motivo para, como mínimo, interponer la criba entre todos esos materiales y tratar de reordenarlos de algún otro modo. Ese día, por cierto, nos atendió el presbítero que hay allí atendiendo a las visitas, don Eduardo Lozano, y nos explicó pues más o menos todo este periplo de huesos, que es bien sabido y que ahora habrá que entrar a él. Y también nos dijo algo muy anecdótico para que se vea cómo estaba el ambiente, sobre todo en el 19, porque la clave, adelanto, ya está en el 19, como la figura de San Pedro que había en una de las en la torre, porque creo que solo hay una torre, pues era una figura de madera y de metal y muy realista, que con el paso del tiempo se fue deteriorando. Hay que decir que Cortés fue muy devoto de San Pedro, y en esa figura que corona la torre, en su deterioro vieron algunos en ese sombrero que llevaba el yelmo de Cortés. Volvemos otra vez a los prismas ideológicos interpuestos entre las evidencias arqueológicas, históricas o documentales y las interpretaciones que luego posteriormente arrojan la interposición de tales prismas. Bueno, pues cuando llegan los españoles a México, por supuesto quedan absolutamente conmovidos por la escala de la ciudad, por el nivel de sofisticación de esa sociedad, que en gran medida se movía en barcas, y quedan también, por supuesto, horrorizados, no solamente los eclesiásticos, por las prácticas de sacrificios humanos y de canibalismo, por las costras, así lo dice Bernal del Castillo, que ven en la coronación de los templos, por las propias costras que ven en los cabellos de los propios sacerdotes, y en definitiva pues instan a
a Moctezuma y a los suyos pues a abrazar la verdadera fe, que por supuesto desde esas coordenadas es la católica. Vamos a intentar acelerar. Cortés se asienta allí, hay 6 meses más o menos, capturan por supuesto a Moctezuma. Hay 6 meses más o menos de cierta tranquilidad, pero aflorará de nuevo la figura de Diego Velázquez lanzando a uno de sus avanzados, como es Pánfilo de Narváez, para pues someter a Cortés. Había, y desde ese momento en adelante, una sospecha, y es que Cortés, utilizando la terminología de la época, se alzara con la tierra, es decir, se convirtiera en un soberano independiente. Eso alarmó en la península y le pasó factura probablemente al que luego fue Marqués del Valle de Oaxaca, que es Cortés. Bueno, pues Cortés vuelve a Veracruz para neutralizar a Pánfilo de Narváez. Hay un dato interesante que también introduce, precisamente para relacionarlo con lo que vamos a ver ahora, otra de las manchas de Cortés, aunque no es de Cortés exactamente, pero bueno, se puede pensar que él es el responsable de lo que está ocurriendo en Tenochtitlan. Y es que llega a México la noticia de que allí, donde había dejado a su mano derecha, que es en la costa, habían asesinado a Juan de Escalante y a 6 soldados en Veracruz. Esto es una noticia interesante que podría dar alguna de las claves. No, insisto que yo no he venido aquí a justificar nada, sino a intentar analizar nada más. Bueno, pues Cortés va a la costa, neutraliza efectivamente a Pánfilo de Narváez, el amigo de todos, Pánfilo, y mientras tanto se produce la matanza del Templo Mayor, una matanza que es ordenada por Pedro de Alvarado, un individuo, por cierto, pues de un temperamento fuerte, como lo demuestra el hecho, según cuentan, de que antes de partir a América, estando en Sevilla, pues vio como un sujeto se subía a una viga que sobresalía de la Giralda y paseaba por allí, y él, ni corto ni perezoso, se dio también una vuelta. Era un hombre con mucho arrojo y quizá con poca templanza. En Tenochtitlan habían quedado 70 españoles y 5 de ellos de a caballo, 14 escopeteros y 8 ballesteros. Esto es interesante tenerlo, porque quien estaba realmente en Tenochtitlan son esos que habían propiciado y habían facilitado todo este despliegue hacia el interior, los tlaxcaltecas. Lo digo porque parece ser que en Tenochtitlan se repite un poco el esquema de Cholula. Es decir, empiezan a observar una carestía de víveres, empiezan a ver que hay acopio de armas y sobre todo, esto lo dice Andrés de Tapia, uno de los cronistas, uno de los que allí estaban con Cortés, quien anima a la matanza de la nobleza mexicana son los propios tlaxcaltecas, buscando la venganza hacia aquellos que los habían estado oprimiendo. Esos son los datos que yo puedo decir. Es decir, que la matanza de Tenochtitlan pudo ser perfectamente una emulación de lo ocurrido en Cholula. Bueno, independientemente de lo que ocurriera ahí, lo cierto es que los españoles empiezan a perder posiciones, empiezan a estar asediados por los mexicas. Se produce ahí, curiosamente, ellos están refugiados en uno de los palacios, el de Axayácatl, y allí aparecerá, como es fácil de adivinar, un personaje divino, que es una señora, que es la Virgen, que arroja arena sobre los que asedian el templo, y entonces pues de algún modo sale en defensa de quienes defienden la fe católica en aquellas tierras. Estos detalles son importantes para explicar alguna de las cosas finales. Bueno, pues se produce, lógicamente, como es bien sabido, la noche triste, con las bajas de los españoles, el cruce de aquellas calzadas, el sacrificio humano de todos aquellos que son capturados, y cómo Moctezuma dice que se le encogía, Verdania del Castillo pues se siente muy compungido al ver a sus compañeros siendo ofrecidos a los dioses, abriéndoles en canal para extraer el corazón, lo que bien sabemos. Hay que decir también que se señala como aparte de la superioridad táctica de los españoles y de armamentística que pudiera haber, hay cierta obsesión, al parecer, por parte de los mexicas de capturar vivos a los españoles, y eso pudiera haber dado cierta facilidad, en el sentido de que no se trataba simplemente de abatirlos, sino que había cierto interés en capturarlos. Esto puede explicar algunas de las cosas que ocurren después. Bueno, la noche triste se salda, como bien se sabe, con esa leyenda de Cortés llorando, sea o no leyenda, eso poco importa, porque lo que enseguida se producirá es la batalla de Otumba, que es la reacción
Una batalla en la que además se gana sin pólvora. La pólvora se había mojado en los canales, parece ser. Y se gana precisamente porque lo que allí ocurre da muchas pistas de la estructura a la cual se estaban enfrentando los españoles. Y es que, capturado el portaestandartes, toda la estrategia cae como un castillo de naipes y son vencidos pues los rivales. Esto yo veo aquí un paralelismo bastante claro con lo que ocurre en Perú con Cajamarca. Es decir, que una vez que se descabeza la estructura a la que se oponen, lo demás se derrumba. En España o en Europa probablemente, pues el hecho de quitar a un capitán hubiera supuesto la ascensión de otro y probablemente, pues dependiendo de sus habilidades, pues hubieran podido continuar. A todo esto hay que añadir un argumento, bueno, el famoso argumento de la guerra bacteriológica. Se produce una epidemia coincidiendo con esas fechas, una epidemia que hay que decir que afecta a ambos por igual, porque si estamos diciendo que los españoles, aunque fueran engrosando sus filas, porque Cortés supo ganarse en gran medida a aquellos que venían a capturarle, aunque las filas de españoles, el número de españoles va aumentando, lo cierto es que el grueso es indígena, y sirva de ejemplo de cómo afecta a ambas facciones el hecho de que Maxicacín, el don Lorenzo del que hablábamos antes, pues muere por las epidemias. Incluso sabemos que Cortés llevó luto por él. También ya muere Cuitláhuac, que hubiera sido el recambio de Moctezuma. Bueno, y por supuesto había muerto ya Moctezuma de una pedrada de sus propios antiguos súbditos, que lo matan cuando él se asoma para intentar calmarlos. Enseguida Cortés pues redactará unas ordenanzas militares, será capaz de construir unos bergantines desde los cuales atacar la ciudad. Se producirá un asedio muy lento, casa a casa prácticamente, con incursiones y retrocesos, hasta que finalmente pues Tenochtitlan, Ciudad de México vamos a decir para no caer en estos problemas de dicción, pues cae ya en manos españolas. En esos momentos llegará también, esto es un borrón de carácter personal de Cortés, como es la muerte de su mujer. Su mujer llega ya desde las islas, se encuentra con que Cortés había hecho un hijo en Doña Marina. Parece ser que el matrimonio no había estado solo movido por el amor y que no había amor a posteriori, y entonces una noche tras un banquete pues muere Doña Catalina Suárez, y bueno, pues en el juicio de residencia los enemigos, sobre todo de Cortés, acusarán a Cortés de haber asesinado a su mujer. En descargo de Cortés, y no hay por mi parte ningún interés en justificar lo que hoy llamaríamos violencia de género, pues tenemos que decir que él siguió tras la muerte de Doña Catalina, teniendo gran relación y negocios en común con su cuñado, lo cual pudiera ir pues desmontando esta idea de que él es el que la asesina. Otro de los borrones que se puede echar a Cortés, aunque cuando digo Cortés habría que decir Cortés Imperio Español, si se quiere, es el tormento al que es sometido Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, que es un hombre que procede de la casta religiosa, se convierte en el caudillo local, el caudillo indígena, aunque es convertido al catolicismo, y se le da tormento quemándole los pies con aceite hirviendo, parece ser. Aunque ahí hay dudas, porque luego él es conducido a la expedición posterior de las Sigüeras, él participa en ella y se discute si él pudo ir en litera o pudo ir andando. Las lesiones quedarían muy claramente definidas si se supiera ese dato, que yo de momento no lo conozco. Pero parece ser que ese tormento es ordenado no por Cortés, sino por Juan de Alderete, que era el tesorero real. Hay que decir que ya a estas alturas pues la corona había empezado a incorporar pues sus propias instituciones, a controlar a un Cortés que, como digo, sobre él cabía la sospecha de que pudiera tomar iniciativas propias y cortar amarras con la península. Y en definitiva estamos en la antesala del virreinato y de todas estas instituciones que irán cogiendo fuerza y que acabarán, pues como digo, homologándolo a otras tierras del imperio. Hay que decir, que no se nos olvide, que también durante las refriegas de Tenochtitlan aparecerá también otro caballo blanco. Esto luego veremos a qué puede haber dado pie. En definitiva, Cortés nunca trató, no hay ninguna evidencia de que tratara de hacerse soberano de Nueva España.
siempre fue muy riguroso con el cumplimiento de los preceptos, entre ellos el del Quinto Real famoso. Él es nombrado, es una manera, como ahora se hace con los políticos cuando se les manda a Europa, de neutralizarlos, decirle que ya es Marqués del Valle. Él también litiga mucho por ver de qué se trata eso del Marqués del Valle, porque se le da unas fuerzas militares. Bueno, hay unas grandes discusiones, porque aunque se le da ese consuelo de algún modo, pues lo que no se le quiere dar es una fuerza para que caiga en eso de lo cual se sospechaba que podía llegar a hacer. Posteriormente, y esto es una cosa muy interesante de saber, se somete a un juicio de residencia como todos y cada uno de los cabezas del imperio que había en aquella parte del océano, y en el cual pues se le hace una verdadera auditoría y un juicio muy farragoso, intervienen muchos actuantes, y bueno, pues ello nos da una idea del nivel institucional en el que estábamos situados en aquel entonces. Bueno, pues esta es más o menos la figura de Cortés, un punteado. Como toda figura histórica, y en la exposición yo quiero señalar uno de los aciertos que a mí me parece que lo son, se equipara de algún modo a Cortés con figuras tan importantes y tan legendarias como son Alejandro y César. Alejandro y César, que como se sabe eran modelos conocidos por los españoles y espejo en el cual se miraban en algunas ocasiones. Yo aquí en el capítulo que dedico a Cortés he creído ver en la construcción de uno de los puentes de las Higueras, porque claro, Cortés no se estuvo quieto, Cortés intentó lanzarse en esa expedición fallida a las selvas meridionales, luego se fue a los mares, a navegar por ese mar que luego se llamó de Cortés, vino a España, volvió, en fin, él no se estuvo quieto evidentemente, aunque no logró lo que él buscaba, la gloria que él buscaba, pero la persiguió hasta el fin de sus días. Bueno, y en definitiva, pues esta es la semblanza del Cortés que podemos entender que es el histórico. Pero seguimos preguntándonos cómo ese Cortés puede acabar siendo el de este mural de Diego Rivera. Es una cosa extraña, porque sus coetáneos lo describen. Tenemos bastantes descripciones de cómo era el Cortés físico. Bueno, pues vamos a ir rápidamente a citar dos. Una de ellas es la de Francisco Lope de Gómara, que fue capellán de Cortés. Podríamos decir que esta era la línea oficialista. Una línea oficialista a la cual se opondrán muchos, entre ellos, a modo de matiz, Bernat del Castillo, porque veía en esta especie de panegírico que se hacía de Cortés por parte de su capellán, pues veía, digamos, minusvalorados los métodos, los méritos de todos aquellos que, jugándose la vida y bien jugada, pues la habían acompañado y habían hecho posible todo lo que acabamos de narrar con esta velocidad de vértigo, ¿no? Y entonces Cortés era de este modo, según parece, según Gómara. Era Fernando Cortés de buena estatura, rehecho y de gran pecho. El color ceniciento, la barba clara, el cabello largo. Tenía gran fuerza, mucho ánimo, destreza en las armas. Fue travieso cuando muchacho y cuando hombre fue asentado, y así tuvo en la guerra buen lugar. Y en paz fue alcalde de Santiago de Barucoa, que era y es la mayor honra de la ciudad entre vecinos. Allí cobró reputación para lo que después fue. Fue muy dado a mujeres y dioses siempre. Lo mismo hizo al juego y jugaba los dados a maravilla, bien y alegremente. Fue muy gran comedor y templado en el beber, teniendo abundancia. Sufría mucho la hambre con necesidad, según lo mostró en el camino de las higueras y en la mar que llamó de su nombre, el mar de Cortés que decíamos. Era recio, porfiando, y así tuvo más pleitos que convenía a su estado. Gastaba liberalísimamente en la guerra, en mujeres, por amigos y en antojos, mostrando escasez en algunas cosas por donde le llamaban río de avenida. Vestía más polido que rico y así era hombre limpísimo. Deleitábase de tener mucha casa y familia, mucha plata de servicio y respeto. Tratábase muy de señor y con tanta gravedad y cordura que no daba pesadumbre ni parecía nuevo. Cuenta que le dijeron, siendo muchacho, aquí me ha parecido ver pues todas estas leyendas de las que son soportes figuras como Alejandro y César, la de que de niños ya hay unas revelaciones, en fin, ¿no? Cuenta que le dijeron, siendo muchacho, cómo había de ganar muchas tierras y ser grandísimo señor. Era celoso en su casa, siendo atrevido en las ajenas, condición de putañeros. Era devoto, rezador y sabía muchas oraciones y salmos de coro, grandísimo limosnero, y así encargó mucho a su hijo cuando se moría, la limosna.
Bien, pues esta es la línea de Gómara, la descripción de Cortés. Vamos a ver la que da alguien que lo tuvo al lado continuamente, que es Bernal Díaz del Castillo. Dice lo siguiente: oí decir que cuando Mancebo en la isla española fue algo travieso sobre mujeres, y que se acuchilló algunas veces con hombres esforzados y diestros y siempre salió con victoria. Tenía una señal de cuchillada cerca de un bezo de abajo que si miraban bien en ellos se le parecía, mas cubríaselo con las barbas, la cual señal le dieron cuando andaba en aquellas cuestiones. En todo lo que mostraba, así en su presencia como en pláticas y conversación, y en comer y en el vestir, en todo daba señales de gran señor. Los vestidos que se ponía eran según el tiempo y usanza, y no se le daba nada de traer muchas sedas y damascos ni rasos, sino llanamente y muy pulido. Servíase ricamente como gran señor con 2 maestresalas y mayordomos y muchos pajes. Evidentemente, esto es cuando él asentó su posición en Cuba y posteriormente en México, claro. Y todo el servicio de su casa muy cumplido y grandes vajillas de plata y de oro. Comía bien y bebía una buena taza de vino aguado que cabría un cuartillo, y también cenaba, y no era nada regalado, ni se le daba nada por comer manjares delicados ni costosos, salvo cuando veía que había necesidad que se gastase y los hubiese menester dar. Era de muy afable condición con todos sus capitanes y compañeros, especial con los que pasamos con él de la isla de Cuba la primera vez, y era latino, es decir, que sabía latín. Por eso decíamos de las dudas de hasta dónde llegó su formación salmantina, que por cierto tengo que decir que me llamó mucho la atención Vasconcelos en una pequeña biografía que tiene de Cortés, donde dice y se recrea en ello que Cortés estudia en Alcalá. Me parece un poco extraño, pero eso es un error raro en personas de ese nivel. Y oí decir que era bachiller en leyes, y cuando hablaba con letrados u hombres latinos respondía a lo que le decían en latín. Era algo poeta, hacía coplas en metros y prosas, y en lo que platicaba lo decía muy apacible y con mucha retórica, y rezaba por las mañanas en unas horas y oía misa con devoción. Cuando juraba, decía, en mi conciencia, y cuando se enojaba con algún soldado de los nuestros, sus amigos, le decía, oh, mal pese a vos. Y cuando estaba muy enojado se le hinchaba una vena de la garganta y otra de la frente, y algunas veces de muy enojado arrojaba un lamento al cielo y no decía palabra fea ni injuriosa a ningún capitán ni soldado, y era muy sufrido porque soldados hubo muy desconsiderados que le decían palabras descomedidas, y no le respondió cosa soberbia ni mala, y aunque había materia para ello, lo más que les decía, callad y oíd con Dios, y de aquí en adelante tened más miramientos en lo que dijereis, porque os costará caro por ello. Es decir que, desde luego, sus coetáneos no vieron en ningún momento a este hombre deforme del que estamos hablando y al que nos estamos aproximando poco a poco. Bueno, puede decirse que estos eran, al fin y al cabo, españoles y no tenían evidentemente barrerían para casa, pero tenemos el testimonio de un escultor y pintor alemán, Christoph Beirith, que en 1529 conoce a Cortés en Toledo. Él me parece que vino en el 28, y hizo un retrato, una acuarela, donde lo pueden buscar en internet, pues es un clásico conquistador, pues con sus ropas habituales, y no se observa en él la más mínima tara. Él hace una acuarela y una medalla con un Cortés que tiene 44 años y que ha vuelto ya de la conquista de México, con lo cual el deterioro que pudiera tener cuando se produce esto que estamos aquí, pues no tenía por qué ser ese, desde luego. Dice Christoph Beirith lo siguiente de Cortés. Esta es la descripción que hace, muy rápida. La frente alta pero estrecha, hundida en las sienes, el pelo castaño oscuro con reflejos claros, lacio, espeso, cayendo en media melena cuidada, con las puntas vueltas hacia adentro, la boca carnosa muy marcada, la mirada triste y lejana, los ojos hinchados con el párpado enrojecido como evocando un águila fiera. Vuelven aquí los símbolos. La nariz fina pero muy aguileña, la cicatriz en la mejilla derecha, la que decían ellos la cuchillada por asunto de faldas, un mentón poco fuerte disimulado por una barba nazarena, el cuerpo enjuto. Bueno, pues este es el Cortés descrito por quienes le conocieron. Pero Cortés pues muere estando en España el 2 de diciembre de 1547 a los 62 años. Él ya había testado. El último viaje, él ya quería, de algún modo, parece ser, volver a México, y estaba intentando arreglar las cosas suyas, dejarlo todo en orden y rezar por los pecados que había cometido, pero la muerte le sorprende en Sevilla, y bueno, pues él ya había dicho en su testamento que se le enterrase en la parroquia donde encontrase la muerte, aunque dio libertad a unos albaceas que luego modificarán en gran medida, bueno, en alguna medida, lo que ocurre con los restos, aunque en total coherencia con lo que él había manifestado en vida. En definitiva, el domingo 4 de diciembre de 1547 el féretro se deposita en el mausoleo del duque de Medina Sidonia en San Isidoro del Campo, Sevilla, con este epitafio: padre cuya suerte impropiamente aqueste bajo mundo poseía, valor que nuestra edad enriquecía, descansa ahora en paz eternamente.
Bueno, pues Cortés había manifestado en varias ocasiones que quería ser enterrado en Coyoacán. Él, como saben, pues residió en un palacio de esa colonia o de ese distrito mexicano tan bonito. Él había encargado construir un monasterio, pero no llegó a edificarse. Pero aún así, en 1566 los restos de Cortés se trasladan a Nueva España y reciben sepultura en la iglesia del convento de San Francisco de Texcoco. Hay que decir además que Texcoco, que no lo hemos dicho antes, fue una de las facciones que también se alió en los momentos finales del asedio final de Tenochtitlan con Cortés. Pero bueno, ahí recibe sepultura y está enterrado, allí se enterró junto a su madre Catalina Pizarro, a la cual había llegado a él, que en tono un poco victimista en una de sus quejas dice que había muerto de hambre. No es así, evidentemente. Y también había muerto, allí también estaba enterrada una de sus hijas. Así está la cuestión en este ambiente necrofílico en el que nos hemos ido metiendo. Pero la figura de Cortés, a este lado del océano, como veremos también en aquel otro, seguía siendo respetadísima, una vez, por supuesto, que ya había muerto, como suele ocurrir, y bueno, pues que se ensalzan las virtudes del final. El propio Quevedo, en una obra esencial, escrita muy tempranamente, La España defendida, aunque yo le he dedicado un capítulo, creo que es un libro de lectura absolutamente indispensable, atribuye, por supuesto, como era lógico en un hombre de su época, a las victorias españolas un alto componente de providencialismo. Es Dios el que protege a los defensores de su fe en gran medida. Esto vamos a irlo conectando con esas apariciones o alucinaciones de figuras bíblicas en todas las batallas, así en la Reconquista como en la continuación de la conquista, que es lo que ocurre en Nueva España. Y dice Quevedo, ¿quién sino Dios, cuya mano es miedo sobre todas las cosas, amparó a Cortés para que lograse dichosos atrevimientos cuyo premio fue todo un nuevo mundo? Es decir, Cortés era tomado pues como una gran figura histórica de la España imperial, que además estaba teniendo esas grandes rivalidades con Francia y con otras facciones. Bien, 1609. 1629 muere don Pedro Cortés IV, marqués del Valle. Es el último varón de la línea sucesoria directa de Hernán Cortés, y se decide enterrarlo en la iglesia de los franciscanos de la Ciudad de México. Hay que decir que Cortés tuvo una gran relación con los franciscanos, porque él, cuando pide hombres de fe para evangelizar a los indios, pues recibe la visita además con una escena también impresionante, arrodillándose entre ellos, en fin, a 12 monjes descalzos franciscanos que desde la costa habían llegado a la Ciudad de México, entre ellos el famoso Motolinía. Motolinía significa en náhuatl, me parece, el pobre. Y además Motolinía es uno de los grandes críticos de las casas. Y en esas controversias podemos encontrar muchas de las claves de dónde y cómo fragua la leyenda negra, de las cuales uno de sus cimientos es la obra de la brevísima destrucción de las Indias por parte de los españoles. Bueno, pues 1629 se celebra un solemne funeral en la Ciudad de México el 24 de febrero de ese año, y lo que se hace allí es enterrarlos juntos en un modesto sepulcro bajo un dosel que contenía, leo, un lienzo representando al conquistador, el escudo de sus armas y un guión o estandarte que se decía había servido en sus empresas. Estos monumentos funerarios son elaborados por dos señores, Esteban de Orona Celi, también llamado Esteban de Barahona, no sé el origen, quizá pudiera ser italiano, no lo sé. Era vecino de la ciudad. Sabemos que costó 100 pesos erigir ese monumento en la iglesia de los franciscanos de la Ciudad de México. Y bueno, pues él además se conservan pues unas cartas que dirige a don Juan de Canseco, miembro del Consejo de Su Majestad, pues para reclamarle los honorarios por ese trabajo. Dice: pinté 8 banderas de ambas partes con las armas de su señoría, 12 muertes de a 7 pliegos cada una, 2 docenas de calaveras plateadas, otra docena de muertes para las basas de las pirámides y toda la pintura del túmulo. Hay también, para que se vea cómo era tratado todavía Cortés de forma impecable y mitificada, una inscripción que decía lo siguiente: Ferdinandi Cortés osa servatur ic famosa, que salvo mejor traducción quiere decir aquí se conservan los famosos huesos de Fernando Cortés o Hernán Cortés. No solo se produjo
el levantamiento de ese mausoleo, sino que en las actas del Cabildo de la Ciudad de México se dice cómo se produjo todo aquello, con un boato y ceremonial verdaderamente impresionante, en el cual participan, pues, participa el arzobispo, el Cabildo de la Catedral de México, el virrey, y pues dice que con mucho acompañamiento de caballeros, 4 capitanes armados con sus plumeros, picas en los hombros, 4 compañeros de soldados con sus arcabuces, otros con picas, detrás banderas arrastrando, los tambores cubiertos de luto, y que llevaban los huesos oidores y el cuerpo del marqués don Pedro, caballero del hábito de Santiago. Cortés fue distinguido con el hábito de Santiago, que era algo a lo que aspiraban muchos, entre otros creo recordar que Velázquez también lo intentó, o lo consiguió, perdón. Y decía, la concurrencia era inmensa y hubo 6 posas donde ponían los ataúdes y todas las órdenes de frailes en cada posa decían un responso. Es decir, la figura de Cortés en 1629 estaba completamente mitificada. Perfecto, demos un salto al siglo siguiente. El siglo XVII lo dejamos atrás y entramos en el siglo XVIII. Bueno, algo sorprendente porque seguimos muy alejados del mural de Rivera. Seguimos tan alejados como que el 14 de septiembre de nada menos que 1790, no olvidemos que el Grito de Dolores es 1810, apenas 20 años antes, el virrey Revillagigedo dirige un oficio al barón de Santa Cruz de San Carlos, gobernador del estado y marquesado del Valle, donde había tenido su palacio, allí sigue en Cuernavaca, el Palacio de Cortés, y le dice lo siguiente, dice, hay gastos que aunque parezcan nuevos, no pueden menos de aprobarse y celebrarse por el mismo que debe hacer este desembolso. Tal sería el de construir un magnífico sepulcro, cual corresponde al ilustre y esclarecido Hernán Cortés, cuyo nombre no solo excusa todo elogio, y aun cuando sus ilustres sucesores, herederos de su gloria, de sus honores y de sus cuantiosas rentas, no tuvieran con qué costearlo, contribuiría con gusto y satisfacción al efecto todo buen español. Hay que decir que todo buen español era de uno y otro lado, tengámoslo siempre presente. Y desde luego yo sería el primero que ofrecería mi caudal, persuadido a que este era el más digno objeto a que se pudiera destinar. Insisto, 1790, 14 de septiembre. Bueno, se manda también un oficio a Madrid y se dispone que en 1791 que en el lado del Evangelio de la iglesia de Jesús Redentor, perdón, que es la que él manda construir junto con el hospital, que es donde todavía está, ahora veremos en qué situación, pues allí se ejecute, se pongan en pie 2 sepulcros para trasladar estos restos que ya habían sido paseados con tantos honores por México siglo y medio antes, y que se haga un busto y un escudo de las armas de bronce dorado a cargo de un escultor español llamado don Manuel Tolsa. El arquitecto contratado es don José del Mazo. Este es el busto que luego se acabará trasladando y el que todavía se puede ver una reproducción allí en el propio Hospital de Jesús, al lado justo de la caja de escaleras, que tuvimos ocasión de visitar hace apenas 3 meses y que les invito porque el edificio es una auténtica joya y se aprende muchísimo, vamos. La inscripción del sepulcro rezaba de este modo, y aquí se da pues un recorrido clarísimo de cómo llega allí Cortés y por qué etapas ha ido pasando. Y dice lo siguiente. Aquí yace el grande héroe Hernán Cortés, conquistador de este reino de Nueva España, gobernador y capitán general del mismo, caballero del Orden de Santiago, primer marqués del Valle de Oaxaca y fundador de este santo hospital e iglesia de la Inmaculada Concepción y Jesús Nazareno. Nació en la villa de Medellín, provincia de Extremadura, en España, año de 1485, y falleció a 2 de diciembre de 1547 en la villa de Castilleja de la Cuesta, inmediata a Sevilla. Desde esta se le condujo al convento de la Orden de San Francisco en la de Texcoco, y de esto el año 1629 a sus casas principales en esta Ciudad de México, con motivo de haber fallecido en las mismas a 30 de enero su nieto, don Pedro Cortés, cuarto marqués del referido título del Valle de Oaxaca. El 24 de febrero de dicho año de 1629, habiendo precedido el fúnebre aparato correspondiente a tan grande héroe,
con asistencia de los señores arzobispo y virrey, real audiencia, tribunales, cabildo, clero, comunidades religiosas y caballero, se depositaron en diferentes cajas, abuelo y nieto, en el sitio en el que se hallaron en la iglesia del convento de San Francisco de esta ciudad, de donde se trasladó a este panteón el 2 de julio de 1794, gobernador el marqués de la Sierra Nevada. Ojo, insisto, 1794. Ese mismo año, el 12 de diciembre, se produce, y ahora es cuando vamos a enlazar con todas aquellas apariciones tan famosas de personajes divinos, el famoso sermón de Fray Servando, según el cual pues se reconstruye todo lo que había ocurrido. ¿De qué modo? Pues dice que Santo Tomás no es otro que Quetzalcóatl. Es decir, las tierras americanas que hasta la fecha se suponían evangelizadas, ganadas para la cristiandad, para la ciudad de Dios, si queremos, por parte de los españoles, pues resulta que ya habían recibido una visita previa de un apóstol, cumpliendo eso allí lo de decir predicad a todos los hombres. En definitiva era convergente con las escrituras. A todo ello hay que añadir que la Guadalupe que se veneraría habría estado escondida durante años de barbarie, antropofagia y todos aquellos pecados nefandos que los españoles volvieron a echar de lado. Pero en definitiva la evangelización es previa. Y la tilma de Juan Diego, esa en la cual aparecerá pintada la Virgen, esa que si vamos a México podemos ver en esa grandiosa basílica de Guadalupe, con ese aforo tan gigantesco y esa afluencia tan continua que hace que hayan puesto unas cintas transportadoras para que nadie se pare y pueda todo el mundo venerar tal tilma, pues que esa tilma en realidad es la capa del apóstol Santiago. Esto es de una importancia capital. Fray Servando se inscribe en una corriente que además, ahora que veo ahí a Tomás Pérez Bejo, él lo describe también en este libro que les recomiendo, España en el debate público mexicano, 1836-1867. Fray Servando pues retuerce de algún modo la etimología de la palabra México hasta relacionarla con la palabra Mezi, que remite a Mesías, y en definitiva pues México, según esta visión que consideraremos alucinada por supuesto, pues no es ni más ni menos que la tierra del Mesías. Esto no es una ocurrencia que saliera del caletre de Fray Servando, que además lo pagó caro, sino que se inscribe en un movimiento ideológico religioso pues que tiene como antecedentes no solo a Juan Ignacio Borunda, un abogado. Yo les invito a que visiten el proyecto de Filosofía en Español, donde está perfectamente descrita la trayectoria y los vaivenes ideológicos de Juan Ignacio Borunda, que empieza a interpretar a su modo los jeroglíficos y reliquias que afloran durante las obras del Zócalo o Plaza de Armas de México, sino que, como digo, aparte de José Ignacio Borunda, tenemos un antecedente de estos señores llamado Carlos de Sigüenza y Góngora, pues que es un jesuita que también habría visto a Quetzalcóatl como a Santo Tomás. Además, tengo que decir que Sigüenza fue, yo lo he sabido hace muy poco, el director de las excavaciones de Teotihuacán. Y en este caso, como en tantos otros, pues la arqueología se pone al servicio de la fe o de la mala fe, como queramos ver. Bien, pues estamos al borde, 16 años, de El Grito de Dolores, del cura Hidalgo, con su famoso Viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, mueran los gachupines, cuidado con no olvidar ese último grito. Y un grito que se da pues en el contexto de pues la captura de la familia real en Bayona, de los planes de Napoleón, a los que tanto se opuso la Iglesia Católica, llevándolo a identificar con el Anticristo, y que son pues los años aquellos en el que todas estas grandes estructuras hispanoamericanas pues empiezan a transformarse. Habían alcanzado ese ideal que ya señalaba Giner de Sepúlveda, de un nivel de civilización suficiente como para emanciparse, y así se emancipan. Esto es una cuestión que venimos defendiendo desde hace tiempo, discutible como otras muchas, pero que yo creo que es bastante sostenible. No vamos a entrenarnos mucho en ello, pero desde luego son unas disputas
casi de carácter familiar, son unas disputas urbanas, criollas, y en las cuales el componente indígena, lo siento por los indigenistas, tiene un peso prácticamente nulo, más allá del que pueda tener siempre la ideología. Al menos en ese momento. Desde luego, en el siglo XIX, y en este libro que he citado de Bejo hay muchísimo material para el que quiera abundar en él, desde luego en el siglo XIX sí que el argumento del indígena, sobre todo además poniendo entre paréntesis los 300 años que para algunas facciones liberales serán de opresión y para algunas facciones conservadoras o realistas o hispanófilas pues serán precisamente de civilización, es cuando empieza a cobrar fuerza ese argumento, como digo, indigenista. Bien, pues ya estamos casi llegando prácticamente a esta figura tan deforme de Cortés. La clave está en lo que ocurre tras el plan de Iguala, tras el grito de Dolores, en el año 1823. En ese momento Lucas Alamán conoce la noticia de que el gobierno había propuesto que se exhumaran los restos de Cortés. Todavía se mantenía ese mausoleo familiar en la iglesia de Jesús Redentor, y se pretendía nada más ni nada menos, yo estoy muy sorprendido porque esto lo he sabido hace poco, de que estos restos fueran llevados al quemadero de San Lorenzo para no dejar nada de lo que allí hubiera. Por cierto, ese mismo año el viajero inglés Bullock visitó esos restos en esa urna pequeñita que había con una puerta de metal y cristal. Y dijo lo siguiente, dice: examiné atentamente el cráneo de este personaje extraordinario, pero no vi nada que pudiera distinguirlo de cualquier otro. Por esta reliquia puede suponerse que el resto del cuerpo era pequeño, algunos de los dientes había perdido sin duda antes de su muerte. En fin, nada relevante. Lucas Alamán, por supuesto, ha escrito a las corrientes hispanófilas, conservadoras, católico, es el gran rival de uno de los capítulos que yo aquí he escrito, es el gran oponente de Joel Robert Poinsett, el azote del continente, el enviado por los pérfidos yanquis para quedarse con Texas, con la herramienta de la democracia y la introducción de los ritos masónicos yorquinos. Bueno, es todo un personaje y en fin, el que quiera pues que abunde en él. Desde luego Lucas Alamán se le opuso como pudo, aunque en gran medida las iniciativas de Poinsett y de lo que venía detrás de él pues ganaron. Sea como fuere, rápidamente la noche anterior de ese 16 de septiembre, Lucas Alamán llega a la iglesia y en compañía de don Joaquín Canales, capellán mayor del hospital. El hospital está a un costado de la iglesia, en una disposición pues que recuerda a los hospitales de los Reyes Católicos, a la arquitectura conventual, en fin. Extraen los huesos del mausoleo y los colocaron debajo de la tarima del altar. Allí estuvieron los huesos en contacto con la tierra y debajo de las maderas, al menos hasta 1827. Posteriormente, en esas desamortizaciones que sufre México, pues hoy de hecho estos bienes eclesiásticos, así nos lo dijo el presbítero, son propiedad del Estado, aunque ellos de algún modo los gestionan. Posteriormente, como digo, se desmontará el mausoleo y el escudo y el busto que figuraban en él, coronándolo, son enviados a Palermo, donde vivían los descendientes de Cortés, haciendo creer a muchos pues que acompañando a ese busto iban los restos de Hernán Cortés. No fue así. Aunque uno de los crédulos fue una figura importantísima. Estamos además, no olvidemos, en el 19 con esa potencia que tienen las oraciones patrióticas para una población generalmente analfabeta y la fuerza que va cobrando algo tan poderoso como es el periodismo. En el 19 pues se produce una verdadera eclosión de periódicos para todos los gustos. Bueno, pues Carlos María Bustamante dice lo siguiente de que los restos ya no están allí, ¿no? Dice: hoy están en Italia y ya desapareció su sepulcro de la iglesia de Jesús Nazareno. Nótese que Cortés exhumó muchos cadáveres de caciques mexicanos por sacar de sus sepulcros tesoros. Tampoco sus cenizas reposaron en paz. Juicio de Dios, dice. 1836. Bueno, pues ese mismo año Lucas Alamán manda abrir un nicho en el lado del Evangelio. Según miramos al altar, a la izquierda.
y se cierra sin referencia alguna, introduciéndose dentro, en ese pequeño nicho, unos restos, los de Cortés, que permanecerán allí 110 años. Complementario a esto se redactan una fe de lo que se ha hecho allí, y en 1843, la cosa estaba ya más calmada, Alamán entrega a la embajada española una copia del llamado documento del año 1836. Bueno, el siglo XIX, por supuesto, es agitadísimo, tiene mucho impacto en México, la historia de la conquista de México hecha por Prescott, en la cual se presenta un Cortés de tintes románticos muy propio de la época. Y hay pues unos vaivenes, como decía, entre liberales y antiliberales en relación a qué ha sido la huella española, si los verdaderos mexicanos son los previos a Cortés o no, si la época llamada de la colonia, nosotros preferimos decir virreinatos, incluso provincias, si nos acordamos del argentino Levene, pues si esa época ha sido nefasta o civilizatoria, y en fin, pues en función de todos esos argumentos habrá multitud de debates. Vamos a entrar ya, estamos ya casi terminando, en el siglo XX, y a este lado del Atlántico, después ya de la pérdida de Cuba, pues doña Emilia Pardo Bazán, aquí le dedicamos mucho espacio, como es lógico, pronuncia en París el 18 de abril de 1899 una conferencia que tiene mucho impacto. Es la primera mujer que va a la Sociedad de Conferencias parisina a hablar. La conferencia se titula La España de ayer y la de hoy, la muerte de una leyenda. Este es un texto que además está libre, de acceso libre, en el proyecto de filosofía en español. El que quiera que lo puede leer perfectamente. Se publica en Madrid el 22 de mayo de ese mismo año, es decir, doña Emilia era casi una industria literaria. Y pues allí se acuña, o es el primer registro con el que hemos podido dar, de la expresión leyenda negra frente a la leyenda dorada. Pues la leyenda negra iría precisamente pues en consonancia con todo lo que estamos diciendo, con lo que dirá después Juderías, con lo que dirá, por supuesto, antes que Juderías, también el propio Blasco Ibáñez en una serie de conferencias que da en Argentina, y también las hemos analizado un poquito. Pero justo esos días, yo diría que casi coincidiendo, curiosamente, en abril de 1899, el federalista Pi Margall, aquel hombre que prefería ser antes hombre que español, en fin, escribe un texto, publica un texto llamado Guatimozín y Hernán Cortés. Guatimozín es Cuauhtémoc en la forma de la época y, bueno, según el uso del momento. ¿Por qué escribe este diálogo imaginario entre Cortés y Cuauhtémoc? Pues porque se ha erigido en México una estatua durante el Porfiriato a Cuauhtémoc. Parece ser que la estatua pues se va realizando entre 1878 y 1887. También es un tema que se puede perfectamente ir reconstruyendo si se quiere. Bueno, pues se produce un inicio en el cual se van asentando las posiciones. Guatimozín o Cuauhtémoc pues reconoce lo que supone ser convertido al cristianismo, aun cuando él no deja pasar la oportunidad de presentar las antiguas religiones como una especie de religión natural o religión civil en tanto en cuanto, como dice, llenaba el fin social también o mejor que la vuestra. Nótese aquí el anacronismo total que un señor del siglo XVI, un indígena, puede decir el fin social. Bueno, unía a los hombres y los acostumbraba de niños a la obediencia y a la disciplina. Hay que decir que cuando estaba capturado Moctezuma por parte de Cortés y jugaban mucho a una serie de juegos allí, eran muy aficionados al juego, le aconsejó dos cosas fundamentalmente: que mantuviera las estructuras, como así se hizo, por cierto, el Imperio Español mantuvo, no podía ser yo creo que de otra manera, gran parte de las estructuras y gran parte de los privilegios de algunas facciones indígenas. Y el otro consejo es que mantuviera a raya y que castigara bien a los súbditos. Con lo cual lo del fin social pues es un poco discutible. Cortés habla también de que él se enfrentó a un pueblo atrasado, antropófago, que estaba dividido, esto está muy bien dicho, que era un pueblo invasor. Ya se sabe que una de las legitimaciones para apartar a los mexicas de ahí es que habían llegado posteriormente, con lo cual pues estaríamos ante un caso pues como estos famosos de usurpación, en fin, un clásico de la política. Y el final es muy ilustrativo, el final de este diálogo.
Cortés dice lo siguiente, dice: no me enorgullece tanto haberos sometido a España como haber desterrado de vuestra nación, aquí funciona la nación de una forma completamente cambiante, en fin, de haber desterrado de vuestra nación los sacrificios. Los fines que conseguí borran las faltas que pude cometer durante la conquista y después de la conquista. Así lo han reconocido todas las generaciones que tras la mía se han sucedido en la tierra. Todas me han enaltecido, y es cierto, como hemos visto, todas hasta el 19 pues lo habían hecho. Todas me han puesto entre los mayores capitanes y los más hábiles políticos, incluyendo Conaculta, cuando hace ese panel en el cual lo ecualiza de algún modo con César y Alejandro. Guatimocín le responde lo siguiente: ved sin embargo vuestra obra, la nación que a España sometisteis, la nación, insisto, sacudió hace más de 60 años vuestro yugo, está perfectamente alineado, Pi y Margall, porque entendemos que Pi y Margall es el que está soplando a través de Guatimocín, está alineado con esas tesis según la cual la verdadera nación es la mexicana, la mexica, y que España pues simplemente se ha asentado allí como un mal durante 300 años. Ese paréntesis que ya ha sido quitado. Recientemente ha vuelto los ojos a la lucha que vos y yo sostuvimos, dice. No a vos que me vencisteis, sino a mí, que sostuve hasta el último trance la independencia de la patria. Ha levantado un monumento. Miradlo. De la Plaza Mayor de México parte un hermoso paseo que llaman de la Reforma. Hay en él dos glorietas. En la una, la estatua de Colón. Ojo, Colón es justo en este momento cuando empieza a sobredimensionarse. Esto es un tema aparte, por supuesto, que habría que entrar en él y ya se ha hecho algo al respecto. El interés de los yanquis por hacer crecer la figura de Colón está produciéndose en ese momento. Bueno, pues una es la estatua de Colón, la otra la mía. La mía está sobre un elegante pedestal azteca. Cortés le responde: tengo yo un pedestal mejor, el de la cristiandad agradecida. Y Guatimocín dice: cristianos son los que me han erigido la estatua. Y Cortés concluye: ingratos. Bueno, pues esto pasaba cuando está cristalizando el concepto, ya acabo, lo prometo. Unos años más tarde, en 1921, se produce el cuarto centenario de la conquista. Bueno, pues ya ha pasado un siglo del Plan de Iguala, ya la nación mexicana tiene la solvencia que tiene. Ya se han producido algunos lamentos por ver que esa independencia había abierto puertas inesperadas, como la amenaza norteña, pero se constituye un comité permanente de la Unión de Ayuntamientos Mexicanos que piden su parecer al resto de ayuntamientos para ver si se erige un monumento a Hernán Cortés en la capital del país. Bueno, pues se recogen 44 firmas favorables. En el documento se justifica de algún modo pues que esa excusatio non petita, en fin, porque la justificación es que Hernán Cortés había, por eso es una coalición de ayuntamientos, había constituido el primer cabildo de América, de la América peninsular al menos, ¿no? O sea, perdón, sí, de la América continental, quiero decir, no de las islas. El documento dice que Cortés fue fundador y sostenedor de los ayuntamientos de América, siendo los primeros que existieron en esta república los de Veracruz, México y Coyoacán, cuerpos que dieron trazas civiles. Aquí de algún modo subyace esta idea del imperio civil, aunque cuando sea solamente su manifestación externa urbanística, ¿verdad? La figura del conquistador de Anáhuac. Anáhuac, como sabemos, es una denominación del México prehispánico que aflora en esos contextos posteriores a la independencia y que recuerda en cierto modo a la Euskal Herria mítica. Ahí lo dejamos. Fue la figura del conquistador de Anáhuac, discutida aún por algunos, no debe ser en este caso la tenida en cuenta, puesto que no se trata de honrar al conquistador, sino al civilizador. De nuevo, vuelvo a insistir, el aliento civilizatorio por detrás. El Ayuntamiento de Guadalajara, México, por supuesto, se opone. Y dice lo siguiente, dice: porque se apoyan argumentos irrefutables a la luz de la crítica histórica más exigente, así como a lo que nos dicta nuestra conciencia de patriotas, que si bien no renegamos ni renegaremos jamás de la porción de sangre española que por nuestras venas circula, puesto que es la sangre de un pueblo noble y de gloriosa historia, del que fueron hijos la mitad del número de nuestros progenitores, menos renegaremos ni renegaremos de la sangre indígena que también nos alienta y vivifica. En definitiva, dicen que el hecho es plenamente histórico, que no es glorioso lo que hizo en absoluto,
Y finalmente dice, aun cuando el comité quiere que se levante un monumento no al conquistador, aquí están respondiendo ya a ese matiz, sino al civilizador don Hernando Cortés, esta comisión es de parecer que no es posible separar la personalidad de la otra. Por eso decía yo al principio esta complicada Y que está en el título de la conferencia, ¿verdad? En el supuesto de que aquel haya sido realmente un civilizador, ya que solo en Roma se tuvo la ocurrencia de erigir un templo al dios Jano, a quien la mitología nos representa con 2 cabezas. Bueno, pues así queda la cosa, no hubo tal monumento. Pero finalmente, en el año 1946, ocurre algo sorprendente. Y es que el español exiliado Fernando Baeza, además, que hay que decir que formó parte del comité, estuvo en los aledaños del Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura, auspiciado por los Estados Unidos para contrarrestar el avance soviético de la Guerra Fría, en el cual también estuvo integrado uno de los grandes biógrafos de Cortés, Salvador de Madariaga. Pues como digo, Fernando Baeza, que también estuvo en el Contubernio de Múnich, por contextualizar un poco al personaje, encuentra, exiliado como estaba, en 1946, el famoso documento que había entregado Lucas Alamán un siglo antes, el documento de 1836, en compañía del cubano Manuel Moreno Franginals, que informan de ese hallazgo a 2 mexicanos, Francisco de la Maza y Alberto María Carreño, y tras obtener los permisos iniciaron la excavación de ese nicho que había permanecido en secreto. El domingo 24 de noviembre de 1946 a las 8:30 de la mañana. Tras unos picotazos donde ellos consideraron que podía estar, según las descripciones, apareció una pequeña bóveda y dentro una urna en la cual se conservaban un cráneo pequeño y alargado, los fémures derecho e izquierdo completo, tibias derecha e izquierda completa, peronés derecho e izquierdo, rótula derecha completa y normal, añade. Y lo de normal es importante porque ahora sí que ya estamos en el mural de Rivera. Porque Rivera, a partir de 1944, inicia, junto con Orozco, por cierto, en la iglesia del Jesús Redentor, a los pies en el coro, si quieren ustedes pueden ver un tremendo mural, me parece que es el Apocalipsis de San Juan, debido a Orozco, otro de los muralistas mexicanos más famosos. Bueno, pues en ese programa que hay de pictográfico de reconstrucción de la historia mexicana, en la cual por supuesto tienen que confluir esas 2 tradiciones de algún modo, aunque muchas veces es conflictivo, pues Rivera empieza a pintar a un Cortés que se le deformará. Se le deformará cuando aparecen estos huesos y son vistos por el criminólogo Alfonso Quiroz Cuarón. Hay que decir que este señor, los huesos parece ser que los vio a través de fotografías. Y por supuesto estos huesos, que como recordaremos habían estado en contacto con la humedad del terreno bajo la tarima de la iglesia, pues están evidentemente deformados. Muchos dicen que se trata de una osteosis, pero aquí vuelven a aflorar los problemas habituales. Efectivamente es la sífilis de lo que se le acusa, y claro, quien vemos aquí es un hombre, aparte de codicioso, pues deforme también en lo físico. Es así como Diego Rivera se atreve a introducir a este Cortés, aun cuando, claro, las críticas pues debieran venir por el lado de que sus coetáneos no percibieron semejante figura tan desagradable, ¿verdad? Bien, pues llegados a este punto, vamos a finalizar. El 9 de julio del año 1947 se reinhumaron los restos, colocándose en ese mismo nicho una placa de bronce modesta, 1,26 por 85 centímetros, con su escudo de armas y la inscripción Hernán Cortés 1485-1547. Esto es todo lo que hay de Cortés en México, salvo que alguien me corrija. Parece ser que en otros sitios ha habido intentos de poner estatuas, pero siempre se han venido abajo. Hace poco hubo una pequeña controversia entre un panista y un opositor, porque en Cuernavaca se quitó una estatua y al final la que se ha puesto otra vez es la de Cuauhtémoc, y en definitiva pues esta es la situación que hay. Yo, por finalizar y dejar la cosa un poco abierta, tendría que decir que no se trata aquí de reclamar glorias imperiales, que en ningún sentido tenemos, porque tan hijos de Cortés son los
mexicanos actuales como los españoles, los peruanos o los que sean, porque nos unen estos lazos civilizatorios que desde luego yo defiendo. Pero la renuncia, no a Cortés, sino a la herencia hispánica, abre la puerta, del mismo modo que se abrió para la pérdida de Texas en lo territorial, a algunos de los peligros. Y algunos ya se han manifestado. Cuando Lázaro Cárdenas entrega al Instituto Lingüístico de Verano Evangelista norteamericano pues territorios indígenas, crea un caldo de cultivo extraordinario para la exacerbación, mito de la cultura, mediante de las señas de identidad y de la renuncia de esos pueblos a su condición de súbditos o ciudadanos de la República Mexicana que tanta sangre y tanto esfuerzo ha costado hacer. Simplemente me gustaría concluir, pues aparte de agradecerles la asistencia y la atención, y espero no haber sido muy aburrido, pues que como se avecina no ya algo relacionado con Cortés solamente, sino el 5º centenario de ese encuentro tan curioso que se dio en México aquel 8 de noviembre, pues creo que esta es una buena oportunidad para repensar todas estas cuestiones de las que hemos hablado este rato. Nada más. Muchas gracias. Si tengan alguna pregunta, pero antes por favor quisiera pedirles disculpas por el equipo de sonido. Se nos ha estropeado esta mañana y hemos tenido que echar mano de uno de emergencia, y animarles a que visiten la exposición de Hernán Cortés. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, rápidamente. Bueno, usted no ha... muy interesante eso, Chato. Usted no ha citado, como sí citan historiadores, sobre todo extranjeros, procuraré levantar la voz, o incluso me pongo de pie, las cartas de relación que escribió Cortés al rey, a Carlos V, como muestra de su capacidad intelectual, o su considerable capacidad intelectual que indudablemente tuvo, ¿verdad? Que indudablemente tuvo. Pero en fin, este no es el objeto de mi intervención. 3 preguntas rápidas, para no alargar esto, que ya es un poco tarde. Primero, ¿usted cree que todavía es posible que se levante una estatua a Cortés en México, o ya ha pasado, o ya no hay ambiente? Ya es muy tarde porque se ha intentado y no ha tenido éxito. Segundo, la famosa polémica que suscitó el historiador Duverger sobre que la conquista, la historia de la conquista de Nueva México la había hecho el propio Cortés y no Bernal del Díaz de Castillo, parece que se ha apagado un poco, ¿no? Pero ¿usted qué cree? Y por tercera y última, aunque no es tan directamente relacionado con su intervención, hay un muy conocido historiador español que prefiero no citar, pero es un académico, prefiero no citar por razones obvias, que dijo, yo se he oído directamente, que el polémico Bartolomé de las Casas es una de las personas más nefastas de la historia de España, si no el más nefasto. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, muy rápidamente. Pues las 2 preguntas primeras, la tercera, pues sí, las 2 primeras, es que la tercera es un poco más delicada, ¿no? Vamos a ver, ¿hay ambiente en México? No creo que hay poco, pero yo creo también lo siguiente, a ver qué opina usted de esto. Vale, Cortés no existe, no pasa nada, nos quedamos con la caja de escaleras del Palacio Presidencial. Ahora bien, si el indigenismo adquiere mayor escala, los siguientes en perder la estatua serán muchos de los que están en el Paseo de la Reforma. No sé si me explico. Entonces, que México se lo piense. Esa es mi respuesta. Entonces, no, y lo siguiente, ¿verdad? Duverger, o Diverger, o Diverger. Bueno, pues yo sí creo que Bartolomé, que Bernal del Castillo es un personaje real que sí que hace la crónica. Porque es que, claro, la lees y también hay críticas a Cortés. Entonces, claro, tendría que ser ya una mente absolutamente retorcida, compatible con esta leyenda de un hombre, en fin, retorcidísimo, insisto, que hiciera eso. Yo creo que sí que es autor Bernal del Castillo de esa maravilla, porque a mí me parece una maravilla, porque además está maravillosa porque es otra óptica diferente, es un lenguaje muy llano, que puede haber bebido otras fuentes, no lo dudo, porque
es una obra muy tardía, pero también comete errores, incompatibilidades con cosas que dice en las cartas de redacción Cortés, con lo cual me parece todo un apaño muy raro, ¿no? Las casas, bueno, las casas es, bueno, pues es el personaje quizá más polémico, en lo que respecta a la leyenda negra, pues es uno de los grandes alimentadores. Yo no sé si es el más nefasto, pero sí sé no sé si es el más nefasto de la historia de España, que eso son palabras así muy gordas, ¿no? Desde luego es el que da alimento a los enemigos de España en abundancia, y desde luego también tengo que decir que las respuestas a las casas las da gente, yo ya lo he deslizado ahí durante la intervención, nada sospechosa de intereses personales como Motolimía. Es decir, yo que Motolimía diga que es un cuentista, etcétera, etcétera, le doy crédito, porque me parece que no encuentro en él otros argumentos, o sea, otros intereses. Hay que decir, ahora que veo ahí al autor, que le recomiendo el libro Hermes Católico de Pedro Insua, donde se describe minuciosamente las controversias de Valladolid y Salamanca, y se entenderá lo que ocurre ahí. No olvidemos que las casas propician en gran medida ese debate, solo por eso pues es un aspecto positivo con respecto a Giner Sepúlveda, Vitoria, que son quienes fundan lo que muchos llaman derecho internacional, y en gran medida con diferencias entre los dos, por supuesto. Sí, pero luego hay un uso ideológico de las casas terrible, Bolívar, etcétera, etcétera. Es un personaje muy polémico. Sí, es que la palabra es polémico, pero sí. Lo malo es el adjetivo nefasto, ¿no? Sí, bueno. Porque también tiene un aspecto positivo. Sí, no, claro. Como alteración de derechos humanos. O sea, si hablamos de ser un poco objetivos en la historia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante, a mí me ha parecido muy ilustrativa. Solamente dos preguntitas, podría preguntar muchas más, pero no es el momento. Quería saber cómo intervino Cortés en la muerte de Montezuma. Y luego, este toque que ha dado de la sífilis final, a mí me ha resultado algo como un poco sorprendente. Si lo puede aclarar un poquito más, gracias. Bueno, Cortés está... ¿Cómo interviene Cortés? Pues Cortés es el que... Creo recordar, eso es una cuestión bastante técnica. Cortés es el que invita, de algún modo, creo recordar, a Moctezuma que salga al pretil de esa azotea a decirle, a calmar a esos sus antiguos súbditos. Ya digo que es complicada, digamos, el juego interno palaciego. Ellos están en el palacio de Axayácatl, me parece que se pronuncia. Es muy complejo, pero desde luego Cortés trató muy bien a Moctezuma en gran medida. Bueno, lo trató muy bien, por supuesto, desde el prisma de un hombre del siglo XVI español. Es decir, le dijo algo así, es muy gracioso porque eso lo dice Bernardino del Castillo. Cuenta cómo le dice algo así a Hernán Cortés, pero como un hombre de tu condición está comiendo carne humana, en fin, como se extraña, pero luego lo trata bastante bien, le deja salir con unos guardias que al principio no se separaban de él, pero que luego le dieron cierta libertad, lo montan los bergantines. En fin, Moctezuma me parece interesante lo que dice el, insisto, mexicano Miralles, en el sentido de que él comprende que no hay vuelta atrás y él trata de adaptarse. También es cierto que, insisto, hablo por boca de Miralles, quizá el componente sacerdotal de los opositores pesa mucho en la muerte de Moctezuma. En cuanto a la sífilis, pues bueno, es que la sífilis es, digamos, una de las grandes enfermedades negro-legendarias. Pues ¿por qué? Pues porque también es venérea, porque pues ahí podemos imaginar los métodos de transmisión y el papel que ocupa el español y el indio, la India en este caso, a la hora de la transmisión. También dicen, hay teorías ahí, bueno, eso es muy de detalle, que sí, pues bueno, la sífilis es una acusación muy clásica, ¿no? De que se propaga allí, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, profesor, en verdad que ha sido un placer escucharle, gracias. Yo quería hacer un comentario, ya que usted ha manifestado en repetidas ocasiones los murales de Diego Rivera. Estos murales en el año, hacia el año creo 40, que los hicieron 30 y tantos, 36 por ahí, etcétera, fueron unos murales sumamente criticados. No solo el pueblo en general no lo entendía porque había muy poca información, pero entre el medio artístico, intelectual,
fue sumamente criticado estos murales, pero recordemos que Diego Rivera era Diego Rivera, ¿eh? Diego Rivera, en cuanto a eso, número uno. Número dos, usted también habló de el cruce de sangres, etcétera, que todos pues somos los mismos, que descendemos de una manera cercana o lejana de los españoles, en fin, que se produjo el mestizaje y en consecuencia las castas, etcétera. Para esto no hay más que recordar el cartel, la pancarta que figura en Tlatelolco. Tlatelolco, recordemos que fue ahí donde se llevó a cabo la última batalla. Y hay una pancarta, esta pancarta dice, el 12 de agosto de 1521, Tlatelolco, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó en manos de Hernán Cortés. Y aquí viene lo interesante. No fue ni triunfo ni derrota, fue el nacimiento de una nueva raza que es la del México actual. Gracias. Bueno, pues sí, estamos básicamente de acuerdo. Con respecto a Rivera, un detalle interesante. Rivera, por supuesto, es hijo de su tiempo. Es que lo que no podemos es estar continuamente revisando y revisando con el prisma actual, ¿no? Rivera pues tenía la manía, él, de introducir a Lenin, a Stalin en sus murales, hasta el punto de que la fundación, bueno, es el momento, ¿no? Tenía ese detalle. Bueno. Entonces, resulta que la fundación, me parece, no sé si es Guggenheim, le encarga unos murales que son los que luego, claro, y entonces pues que como él es un incómodo muralista, luego los borran. Es decir, es fruto de su tiempo, Rivera. Lo que yo estoy tratando es de entender qué es lo que ocurre. No vengo aquí a justificar nada, lo que hay que entender es qué causas llevan a determinados efectos. Y eso en primer lugar. En cuanto a la siguiente cuestión, bueno, sí por supuesto fue una derrota en el terreno estrictamente bélico del momento de la facción de Cuauhtémoc, eso es evidente, pero sí que es cierto que ahí ya la cosa se apaciguó del modo traumático en el que se hizo, y ahí ya sí que empieza una sociedad compleja, por supuesto, pero que permite que cuando va uno a México, pues vea el rastro genético desbordado por todas las calles, del mestizaje, de los apellidos, de la cultura o tradiciones hispánicas. No hace falta. Me gustaría que explicara un poquito lo que ha dicho justo al final del Instituto Lingüístico de Verano. Bien, pues nada, el Instituto Lingüístico de Verano es una institución que a lo que se dedica son biblistas, no sé cómo llamarlo. Bueno, esto se sale un poco de lo que estamos hablando, pero bueno, por dar una pequeñísima pincelada, pues son unas sociedades bibliófilas como la que pudo tener, aquí la cito, ¿no? Borrow, el famoso inglés que vino a España para venderla y traducir a los gitanos la Biblia evangélica. Bueno, pues estos son sociedades evangélicas norteamericanas que en la época de Lázaro Cárdenas, su anticlericalismo probablemente está detrás de todo eso, pues se le abren las puertas para dotar de determinados servicios logísticos, educativos y religiosos a comunidades abandonadas. Es lógico que México, con la extensión que tiene y según se ha desarrollado esa sociedad política, pues tiene bolsas poblacionales en un estado de atraso civilizatorio que todos conocemos. Entonces se abre esa puerta. El Instituto Lingüístico de Verano se dedica a traducir la Biblia a todos los idiomas con los que se encuentra, buscando el matiz, como hacen todo filólogo que quiera conservar su puesto de trabajo. Y entonces pues se dedican a fundar nuevas Jerusalenes, a evangelizarlos. Y de algún modo lo que van creando es unas cápsulas que de mexicano en el sentido político, por supuesto, van teniendo poco o pueden tener poco en el futuro. Eso es lo que es el Instituto Lingüístico de Verano. Yo tengo una entrevista que le hice hace año y medio a David Stoll, que es un hombre que ha vivido perfectamente todos estos movimientos, que es el que desenmascara en gran medida a Rigoberta Menchú en cuanto a los ajustes biográficos que hizo, en el cual pues se habla de estas cuestiones. Yo le repito a ello. Bueno, pues muchas gracias.